Hoy hablaremos acerca de los signos vitales. ¿Qué son entonces los signos vitales? Los signos vitales básicamente son todos aquellos, como su nombre lo indica, son signos en los cuales nos podemos basar para poder identificar alguna alteración fisiológica en el paciente. Básicamente estos signos nos podemos basar en ellos para poder saber si el paciente está en una buena condición fisiológica o no. ¿Y cuáles son estos signos que nos permiten monitorizar, digamos, el estado general del paciente? Encontramos, por ejemplo, lo que es el pulso, que también se conoce como frecuencia cardíaca. Encontramos la respiración, la temperatura corporal, la tensión arterial y también en pantalla, que no se observa, pero otro parámetro que también se está empezando a evaluar dentro de los signos vitales es la saturación de oxígeno. Entonces vamos a mirar cada uno de estos signos vitales para ver en qué consiste cada uno de ellos y qué evalúan. Vamos a comenzar entonces con la tensión arterial. ¿Qué es la tensión arterial? Básicamente la tensión arterial o la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en contra de las paredes de las arterias. Recuerden que por las arterias corre sangre oxigenada, es decir, sangre que es expulsada desde el corazón para el resto del cuerpo para oxigenarlo. ¿Qué pasa con esta tensión arterial? Que básicamente, como el corazón básicamente late, digamos que en dos sonidos, ¿cierto? Encontramos entonces que esta tensión arterial se da en una relación fraccionaria, en donde básicamente se da una numeración mayor, es decir, el numerador hace referencia a la presión sistólica, mientras que el denominador hace referencia a la presión diastólica. ¿Y qué hace referencia a cada una de estas presiones o qué sería? Básicamente el corazón, así como ustedes lo ven aquí, funciona, digamos que en dos tiempos, por decirlo de alguna manera. Nuestro corazón, cada vez que late, hace dos sonidos. Esos dos sonidos hacen referencia a unas funciones específicas que hace el corazón. El primer sonido que nosotros vamos a escuchar es el de la presión sistólica, ¿cierto? La presión sistólica hace referencia a cuando nuestros ventrículos se contraen para poder expulsar esa sangre desde los ventrículos hacia donde se tendría que dirigir. Por ejemplo, al momento de que nuestro ventrículo izquierdo, que es este que vemos aquí en pantalla, tiene que expulsar esta sangre a través de la válvula aórtica, que esta básicamente es la aorta, esta parte rojita que ven acá. Mientras que el ventrículo derecho va a expulsar esta sangre por fuera de su cavidad, pero en dirección hacia los pulmones, es decir, la arteria pulmonar, que es esta partecita azul que ustedes ven aquí. Entonces, al momento de que el corazón comprime o se contraen estos ventrículos, permitiendo la expulsión de esa sangre a las respectivas áreas del cuerpo. ¿Qué pasa? Que si nosotros comparamos la presión sistólica con la diastólica, la presión sistólica siempre va a ser mucho mayor a la presión diastólica, porque se necesita mayor presión para poder expulsar básicamente desde los ventrículos hacia bien sea los pulmones o hacia el resto del cuerpo. Entonces siempre va a haber una diferencia bastante considerable entre la presión sistólica y la diastólica. Mientras que la presión diastólica, así como ustedes lo ven aquí en la imagen, se permite el llenado auricular, ¿cierto? Para poder dar el paso desde las aurículas hasta los ventrículos, ¿cierto? Entonces básicamente se dilata para poder entonces llenar el corazón, por decirlo de alguna manera, y después con la presión sistólica permitir esa expulsión de esa presión por fuera del corazón. Así, de esta manera como lo vemos aquí en el GIF. Entonces, por ejemplo, encontramos aquí las aurículas en donde se lleva o donde llega más bien la sangre, ¿cierto? En esta parte de la aurícula que tenemos aquí. Y al momento que la aurícula se llena, se contrae el corazón y es expulsada la sangre hasta acá, hasta el ventrículo derecho. Luego esta sangre es expulsada
digamos que del corazón al momento de que el músculo se contraiga y se envía a lo que es la arteria pulmonar. Se da el intercambio gaseoso, ¿cierto?, a nivel de los pulmones y se regresa esa sangre que ya viene oxigenada aquí hasta aurícula izquierda. Después, al momento que se da la contracción, pasa aquí al ventrículo izquierdo y al momento de que nuevamente existe la contracción, se expulsa este contenido de sangre oxigenada a través de la arteria, la aorta, ¿cierto?, que es la más grande que tenemos en nuestro cuerpo para poder entonces irrigar o digamos que oxigenar el resto de nuestro cuerpo. Ya nosotros por anatomía sabemos que, por ejemplo, a partir de aquí del callado de la aorta se da digamos que unas divisiones de esta arteria aorta para las diferentes secciones a medida que va transcurriendo esa aorta y va transitando a lo largo de todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo podríamos establecer cuál sería la presión arterial normal, por decirlo de alguna manera, o la óptima para aquellas personas en general? Se tiene como una regla de decir que está entre 120-80, digamos que como es lo aceptado de manera general, que puede ser una presión relativamente estándar, muy común, de 120-80. Pero para estas presiones hay que tener muy presente que no todas las personas alcanzan esta tensión arterial de esta cifra. Hay personas que de manera fisiológica, es decir, por la forma de su cuerpo, la constitución y de su propia idiosincrasia, manejan una tensión arterial un poco inferior a esta y aún así es una tensión arterial normal para esas personas. O quizás yo pueda encontrar otro escenario en el cual una persona maneje una tensión como esta, ¿cierto? O incluso un tantito más elevada, solo un poco más elevada, y aún así ser una tensión arterial normal. Entonces, ¿qué podríamos decir o especificar si nos llega, por ejemplo, un paciente al momento de que quiera tomarse la tensión arterial y desea saber si la tensión que nosotros le tomamos está bien o es esperada, fisiológicamente normal, o si por el contrario esa tensión arterial está alterada? Lo primero que tenemos que preguntarle al paciente es qué lo ha motivado a llevarse la tensión arterial o a tomársela, ¿cierto? Porque creo que ninguna persona del común, de la nada, va a querer tomarse la tensión arterial solo porque sí, ¿cierto? Entonces hay que preguntarle y hay que indagar al paciente, porque habitualmente detrás de la motivación de quererse tomar la tensión arterial existe de pronto algún síntoma subyacente, algún signo que el paciente esté presentando que ya lo alerta, le genera una alarma, y esa alarma es la que lo hace motivarse a consultar, a tomarse la tensión arterial. También es necesario, por ejemplo, evaluar los antecedentes de historial clínico que tenga el paciente. No puedo tratar a todos los pacientes por igual, ¿cierto? Y más si existe una patología preexistente. Entonces, todos estos aspectos tenemos que tenerlos muy presentes. Preguntemos al paciente, por ejemplo, cuál es su presión habitual, ¿cierto? Todas las personas dentro de este conocimiento de su propio cuerpo y a nivel de medicina, se hace necesario que todas las personas y cada una de las personas conozcan cuál es el valor de la tensión arterial que normalmente manejan, no estando bajo estrés, no estando bajo ninguna de la influencia de ningún medicamento ni nada por el estilo. En condiciones fisiológicas óptimas normales, cuál es su tensión arterial, y a partir de lo que es normal para ese paciente podemos partir de la base entonces para poder, al momento de tomarle la tensión, decir o designar si esa cifra que nos acaba de dar es alterada o no, de acuerdo a la propia individualidad del paciente. Pero podríamos, como les decía anteriormente, generalizar o podríamos estandarizar en esta medida de 120-80. ¿Cuándo, por ejemplo, estas medidas podrían ser alteradas? Por ejemplo, que es lo más habitual, que tiende a ir a la elevación, la tensión arterial, es decir, el paciente empieza a tener crisis hipertensivas o de plano se ha diagnosticado como hipertenso. Entonces, ¿cuándo podríamos decir que una tensión arterial
independientemente del estado fisiológico en el que esté el paciente, ya es una tensión arterial alta. A partir del punto en el que el paciente ingresa o llega a tener cifras de 140/90. Si el paciente empieza a tener ese valor de 140/90 o por encima de ese valor, ya podríamos decir que tiene un aumento de la tensión arterial. Lo que nos hace a nosotros investigar es si esa tensión arterial el paciente obviamente empieza a elevar mucho más esas cifras tensionales a lo largo del tiempo, es decir, que si esas cifras tensionales se sostienen a lo largo del tiempo, o si solamente fue un evento aislado, fue una crisis hipertensiva debido al estímulo del exterior. Como por ejemplo, hay estímulos, así como lo vamos a ver más adelante, hay estímulos como por ejemplo la cafeína, las bebidas energéticas. Quizás de pronto el paciente ha recibido una noticia que le resultó ser impactante, es decir, que lo impactó a nivel emocional o lo marcó a nivel emocional, y eso altera también su tensión arterial. Entonces digamos que todos estos periodos o estas situaciones pueden ser transitorias, pueden ser solamente temporales, no van a ser permanentes, y por lo tanto no podríamos diagnosticar de plano de una al paciente como hipertenso cuando apenas ha tenido una crisis o digamos que un evento aislado. Para poder determinar que el paciente sí tiene efectivamente una hipertensión, es necesario hacerle un chequeo o un seguimiento por al menos entre 7 a 14 días, en donde todos los días se tome la tensión arterial y lo apunte en un papel, y al final de todas las tomas que se hagan a lo largo de ese tiempo se puede evaluar si en realidad el paciente es o no es hipertenso. ¿Qué factores de riesgo hacen, por ejemplo, que hacen que el paciente tenga estas alteraciones a nivel de la tensión arterial? Por ejemplo, un factor genético. El factor genético es importante, pero no vamos a decir que es determinante. No quiere decir que, por ejemplo, si mis padres ambos son hipertensos, yo obligatoriamente también voy a ser hipertensa. No tiene que ser así de manera tácita, pero sí se hace necesario hacer un énfasis que precisamente por ser yo hija de padres que son hipertensos, voy a tener una probabilidad muchísimo más alta en comparación con el resto de la población que no tiene padres hipertensos de generar esta patología cuando sea más adulta. Entonces, ya por ser hija de padres hipertensos, me hace con una predisposición muy alta a padecer esta enfermedad. Si a esto le sumamos, por ejemplo, de que yo no llevo un estilo de vida saludable, como lo que vamos a ver aquí alrededor, como por ejemplo si soy una persona obesa o que tiene sobrepeso, si consumo muchísima sal, alimentos procesados, tomo mucho alcohol, soy sedentaria, no hago actividad física con regularidad, ¿cierto? Y aparte de eso fumo cigarrillo, pues obviamente todas estas condiciones que sí son controladas por mí me van a ayudar al factor genético a ser todavía mayor, digamos que sobresalte, y efectivamente va a hacer que en todas estas combinaciones de factores de riesgo combinadas en sí, va a generar entonces que se me desencadene en sí la crisis hipertensiva, o que de plano me diagnostiquen como hipertensa. Entonces, teniendo esta parte clara, podemos ir y entonces avanzar acerca de cómo se mide la tensión arterial. Si bien este tema de la tensión arterial y cómo se mide la vamos a ver más adelante en nuestros laboratorios y las demostraciones, ahorita nos vamos a centrar, por ejemplo, en los instrumentos que necesitamos utilizar para poder medir la tensión arterial. Para poder medir la tensión arterial necesitamos lo que se conoce como tensiómetro. El tensiómetro está compuesto, así como lo ven en la imagen, de un brazalete, que es todo esto. El brazalete tiene unos componentes que vamos a ver más adelante, y también junto con el brazalete del tensiómetro vamos a encontrar lo que es un fonendoscopio o estetoscopio. Entonces vamos a mirar qué es lo que contiene un brazalete. El brazalete, digamos que es
adimento de tela, o digamos que es un elemento como de tela como antifluido, podría decir de alguna manera, ¿cierto? Que es hueco por dentro porque por dentro se instala, digamos que un mecanismo que es hecho, supongo que es a base de látex, la verdad es que desconozco el material de que está hecho, pero tiene digamos que la ventaja o la característica de que se puede llenar de aire. Precisamente al momento de llenar de aire es lo que hace que se comprima la parte del cuerpo en donde deseamos tomar la tensión. Donde habitualmente la tomamos más frecuentemente es en el brazo, así que esta parte nos permite hacer la medición, ¿cierto? Junto con el brazalete encontramos, digamos que estas mangueras que salen precisamente de ese espacio, de ese, digamos que ese elemento del que les comentaba antes, y en cada una de las partes distales de estos cablecitos tenemos entonces lo que es la pera, que es la que nos permite bombear o hacer entrar aire aquí en esta parte interna del brazalete. Y encontramos por acá, por esta parte, lo que es el manómetro, que es lo que nos va a indicar la presión que se está ejerciendo sobre el brazo o sobre el área que nosotros en donde estamos tomando la tensión arterial. Aquí nosotros podemos ver más detalladamente lo que es el manómetro. Si ven, el manómetro puede ser diferente en algunas circunstancias, pero básicamente nos va a servir para lo mismo. Este, por ejemplo, que ustedes ven a sus izquierdas de la pantalla, tiene una parte que es como hueca, por decirlo de alguna manera, es una parte que está sola, no tiene ningún tipo de numeración o nomenclatura. Y van a ver que tiene esta partecita aquí que parece como un rectángulo o sea, muy redondo, por decirlo de alguna manera, o redondeado más bien, ¿cierto? Y una de las principales precauciones que nosotros debemos tener presente es que la aguja del manómetro siempre tiene que estar dentro del rango de este rectángulo redondeado. Si se encuentra la aguja del manómetro por fuera de ese rango, podríamos decir que el manómetro está descalibrado. Por lo tanto, al momento de hacer la toma de la tensión arterial con el manómetro descalibrado, pues obviamente no va a ser una toma fidedigna o fiel, lo que nos va a hacer que obviamente la tensión arterial dé por encima de lo normal o incluso por debajo de lo que tendría que tener el paciente, ¿cierto? Entonces, siempre se hace muy necesario antes de la toma, antes de realizar la tensión arterial, verificar que el manómetro sí esté calibrado, y tiene que estar en esta partecita que les digo, que es como un rectángulo redondeado, tiene que mantenerse allí. Y por este lado, del lado de sus pantallas derecho, encontramos que este manómetro, por ejemplo, no tiene esa partecita del rectángulo redondeado, sino que por el contrario, la aguja del manómetro está direccionada hacia el número 0. Y si ustedes comienzan o miran acá, aquí que se comienza con 20. Y este 20, 30, 40, 80, 180, 200, ¿qué es? Esta es la presión que se está ejerciendo, es decir, la cantidad de milímetros de mercurio que se está ejerciendo sobre el brazo. Obviamente que a medida que va subiendo la aguja del manómetro, la presión en el brazo, en este caso, o en la pierna, se siente mucho, mucho, mucho más. Habitualmente, cuando el paciente está en una condición estándar, normalmente uno puede llevar perfectamente el tensiómetro hasta 200, la aguja, que corra todo esto desde el 20 hasta el 200, y no se hace necesario llevar más hacia allá, más adelante, es decir, llevarla por completo hasta 300, no, porque esa presión de milímetros de mercurio es tan grande o puede ser tan alta que puede lesionar al paciente. La verdad que ya incluso puede ser bastante intolerable para el paciente que llevemos el manómetro hasta esa presión de milímetros de mercurio. Aquí, por ejemplo, encontramos otro elemento importante del brazalete, que es la pera. Esta perita también tiene una particularidad, y es que, por ejemplo, en climas con el que yo estoy ahorita, donde hace muchísimo, muchísimo calor, precisamente por el material de que están hechas estas peras, con el paso del tiempo, si lo exponemos a estas temperaturas altas, con el tiempo,
esta perilla se deteriora y forma como una superficie muy, ¿cómo podríamos llamarlo? Como una superficie chiclosa, bastante pegajosa, que no permite hacer la toma de manera adecuada. Así que una recomendación para aquellas personas que tienen este tipo de tensiómetros y que viven en climas calientes o muy cálidos y húmedos, sí, la recomendación incluso que nos dice el fabricante es que mantengamos todo este equipo, tanto la pera como el brazalete, en un lugar fresco, en un lugar en donde no le dé la luz del sol directa ni tampoco de manera indirecta, ¿cierto? O incluso hay algunas personas que van un poco más allá, buscan una bolsa en donde puedan envolver todos estos elementos y lo puedan dejar en la nevera, ¿cierto? Pero envuelto de manera individual para que no tenga contacto con ningún otro elemento que esté en la nevera. Esa también es otra recomendación. Hay algunas personas que les gusta hacer, hay otras que no. Y junto con la perita encontramos también lo que es esta válvula, que esta válvula es una válvula reguladora de flujo que nos permite sacar el aire de manera controlada para poder hacer la toma de la tensión arterial. Este extremo que ustedes ven aquí es el que se adosa, por ejemplo, con uno de los extremos que trae estas mangueras, ¿cierto? Que es esta. Entonces básicamente podemos conectar el manómetro aquí a alguno de estos extremos de esta manguera y tendríamos listos. Y del otro lado lo que podríamos colocar es la pera de succión. Entonces, y así tendríamos paquete o tendríamos armado el brazalete para tomar la tensión arterial. Existe otro tensiómetro, como por ejemplo este tensiómetro de pared. Funciona exactamente lo mismo, solamente que el manómetro ustedes lo van a ver aquí gigante y está fijo en la pared. Entonces ya esta parte de los digamos que de las mangueras que les hablaba anteriormente se ve aquí de manera corrugada porque permite elongarse o permite extenderse bastante. Si de pronto el médico o alguna persona que esté en el consultorio médico quiera hacer la toma un poco alejado de la pared por cualquier circunstancia, pues perfectamente con este tensiómetro en esta forma que viene de espiral permite distenderse muchísimo. El brazalete estaría de este lado y la pera de succión estaría de este lado. La pera de succión no, la pera para poder regular el flujo estaría pues de este lado. También existen otros tensiómetros, que estos tensiómetros son los famosos digitales. Son, por ejemplo, muy utilizados por aquellos pacientes que quieran tener una independencia del personal de enfermería, en este caso, para la toma de la tensión arterial. O simplemente para aquellas personas que no saben tomarse la tensión arterial con el tensiómetro convencional que les acabo de mostrar, y pues esto es una herramienta muy útil porque solamente sería encender el tensiómetro y hacerla tomar teniendo en cuenta unos parámetros para la toma. Eso sí, hay que tenerlos muy presente para que la tensión arterial no salga errada, pero si nosotros tomamos todas las precauciones tanto de cuidado, mantenimiento del tensiómetro y también al momento de hacer la lectura, la toma como tal de la tensión arterial, este tipo de aparatos la verdad es que son bastante fiables, teniendo en cuenta nuevamente, y hago mucho énfasis en esto, si somos muy cuidadosos con su mantenimiento, con su uso y también a la hora de la toma de la tensión arterial. Con respecto al fonendoscopio o estetoscopio, ¿qué podemos decir? Podemos decir, por ejemplo, que las olivas, que son los que nosotros nos introducimos en los oídos para poder escuchar, la verdad es que estos tipos de elementos se entiende que son elementos individuales. No tendría por qué prestar mi tensiómetro a otro compañero. Mi fonendoscopio a otro compañero, ¿cierto? No debería hacer eso. Pero digamos que si en una circunstancia pues de emergencia o simplemente porque hay escasez de equipos en el servicio, pues lo que podría hacer para no tener ningún tipo de lesiones posteriores o de infección cruzada es desinfectar las olivas con alcohol entre cada cambio de
de personal, ¿cierto? Entonces, si yo le voy a prestar mi fonendoscopio a mi compañero, limpio las olivas para entregársela y al momento de que mi compañero me los entregue a mí, le vuelvo a hacer la desinfección de las olivas para poder así no tener, digamos que, enfermedades cruzadas por si de pronto alguno de los dos tiene algún tipo de afectación óptica o a nivel del oído. Encontramos también que es muy importante tener presente con el fonendo el tema de la campana, ¿cierto? Que es esta parte, este extremo distal que tenemos aquí en el fonendoscopio. Existen algunos fonendos, por ejemplo, como este que ustedes ven aquí en pantalla, que tiene doble campana, es decir, tiene esta parte arriba que digamos que es un círculo mucho más pequeño en comparación con el círculo que tiene debajo, que es la otra campana. Esta campana, que es la más pequeña, habitualmente se utiliza para hacer lo que es, digamos que la auscultación en niños o incluso, pero bueno, ahorita ya no se habla mucho de eso porque ya tenemos equipos tecnológicos especializados en ese asunto, pero si de pronto no tenemos, por ejemplo, un Doppler para hacerle el monitoreo para el bebé en caso de hacer un monitoreo de frecuencia cardíaca fetal, ¿cierto? Podríamos colocar el fonendoscopio, pero de este lado de la campana más pequeña, presionándola ligeramente fuerte sobre el abdomen de la madre y así tratar de escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Pero como les digo, ya esta parte a estas alturas de desarrollo tecnológico es muy poco común utilizar el fonendoscopio para poder escuchar una fetocardia. La verdad es que es muy poco común porque ya tenemos Dopplers que son portátiles, la verdad es que y se escucha mucho más fácil y mucho más fuerte y podemos hacer una medición mucho más correcta o mucho más fidedigna de la frecuencia cardíaca fetal. Así como el fonendoscopio tiene dos campanas, o puede existir que tiene dos campanas, esta que es la campana más pequeña y la más grande, que me sirve por ejemplo para ocultar a pacientes en etapa adolescente, en etapa de adultos, ¿cierto? Que es la parte del fonendoscopio que podría yo decir que es la que más se usa, es la que más habitualmente se usa. ¿Qué pasa? Que existen otros fonendoscopios que no traen esta función de tener doble campana, ¿cierto? Así como este que ven en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener muy presente? Si ustedes van a tomar la tensión arterial con alguno de estos dos fonendos, tienen que identificar cuál de los dos fonendos es. ¿Por qué? Porque si utilizan, por ejemplo, este fonendoscopio que es de doble campana, hay que asegurar que esta partecita, o digamos que esta apertura que ustedes ven justo en el centro de la campana, esté abierta hacia ese lado o hacia el lado posterior o debajo, si es que yo quisiera escuchar por ese lado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta campana y quiero escuchar del lado de esta campana más pequeña, tengo que hacer girar esta parte final de donde está, digamos que el fonendo, esta parte de la manguera final del fonendo, lo tengo que hacer girar de tal manera que aquí en este huequito, o digamos que esta apertura que se ve aquí en la campana inferior o la más pequeña, tome ese lado, se mire hacia ese lado. Entonces tengo que hacer coincidir esa apertura que trae internamente el fonendoscopio para hacerla coincidir con esta apertura que tiene aquí la campana del fonendo. Entonces, antes de tomar la tensión arterial, siempre debo verificar hacia cuál de las dos campanas es que está abierto el fonendo. Porque de nada sirve, por ejemplo, si yo le voy a tomar la tensión arterial a un paciente y voy a utilizar la campana más grande y tengo el fonendo adaptado de tal manera que está abierto, pero hacia la campana más pequeña. Lo que yo voy a escuchar entonces a través de mi fonendo es todo el ruido de ambiente. ¿Por qué? Porque el fonendo está abierto hacia ese lado de la campana. Entonces siempre cuando voy a utilizar estos fonendos que son de doble cara o de doble campana, siempre se hace necesario verificar primero hacia cuál de las dos campanas es que está abierto el fonendo para poderlo ajustar de manera correcta y hacer la toma como se debe.
Aquí, por ejemplo, lo podemos detallar un poco mejor. Esta parte que les decía, esta campana más pequeña era de la que les hablaba, que es la que habitualmente es la que se utiliza para hacer palpaciones o hacer ocultaciones más bien en niños o sí, recién nacidos. Y por ejemplo, esta campana es de un fonendo que apenas tiene una sola campana. Y por ejemplo, esta parte que ustedes ven aquí con este logo de esta empresa es el diafragma. Es como una tela, digamos que podríamos decir, o de un material como de plástico, algo así por el estilo, que permite como que captar el sonido de lo que nosotros queramos escuchar. ¿Qué pasa si yo le quiero tomar la tensión arterial a un paciente? Debo prepararlo de manera inicial. ¿Y cuál es la preparación que debe tener el paciente? Primero, que el paciente no tenga ganas de orinar. Las ganas de orinar generan como ansiedad, estrés, de alguna manera estamos inquietos, estamos ansiosos, así que esto de manera indirecta puede estar afectando la tensión arterial que nosotros vayamos a tomar. Puede ser que por las ganas de orinar tan enormes que puede tener nuestro paciente, la tensión arterial le salga alta, quizás o un poco elevada por encima de lo habitual o de normal para él. Y aún así no podemos decir que es totalmente malo, solo que el paciente tenía ganas de orinar y obviamente que se sentía muy inquieto, y por eso la tensión arterial no nos dio de manera fidedigna. El paciente tiene que estar en descanso. Es sumamente importante que el paciente esté relajado. No podemos tomarle la tensión arterial a un paciente que viene corriendo porque, pues no sé, pensaba que iba a perder la cita, o porque de plano acaba de venir del gimnasio de hacer ejercicio. No podemos hacer la toma de esa manera. No la podemos hacer. El paciente siempre tiene que estar en una condición de reposo. La otra parte que en algunas ocasiones he visto que también se omite sería la adecuación, o digamos que la posición adecuada que debe tener el paciente al momento de hacer la toma de la tensión arterial. Preferiblemente se busca que el paciente esté sentado en una silla cómoda, con la espalda recta y con el brazo extendido sobre una superficie que esté despejada. Puede ser un muro, una mesa, pero tiene que estar el brazo a la altura del corazón. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que sea a la altura del corazón, no por debajo, porque puede salir la tensión arterial mucho más alta de lo que es. Y si la tomamos muy por encima, es decir, con el brazo muy arriba, puede salir la tensión arterial más baja de lo que en realidad tiene el paciente. Entonces, para hacer una demostración o hacer una toma más fidedigna, siempre se mantiene al paciente tomándole la tensión arterial a nivel del corazón. Siempre se hace necesario que el brazalete del tensiómetro se coloque a unos 2, 3, incluso 4 centímetros de distancia del sitio donde yo voy a tomar la tensión arterial, que ya vamos a ver más adelante dónde las puedo tomar. Al paciente hay que preguntarle si recientemente ha bebido, digamos que bebidas estimulantes, como por ejemplo el café, como por ejemplo bebidas energéticas, bebidas alcohólicas, o por ejemplo si ha consumido tabaco. Entonces esa parte también es importante conocerla, porque estas sustancias alteran la tensión arterial, hacen que la tensión arterial se altere, pero por encima, y pues obviamente que esa tensión arterial no es fiable, no es confiable. Hay que hacer o hay que asegurar, si por ejemplo el paciente le queremos tomar la tensión arterial en el brazo, siempre tenemos que pedirle que se remangue la manga, básicamente, de la camisa para poder hacer bien la toma. Si el paciente, por ejemplo, al momento de que se remangue la manga de su suéter le queda muy justo o no se la puede deslizar, es mejor pedirle al paciente que si se puede quitar la camisa, o al menos de ese lado del brazo por completo, para evitar que el brazalete le haga una presión exagerada allí sobre el brazo. Entonces siempre se hace muy importante que el paciente esté cómodo, aparte de que mantener, como les decía, esa parte allí muy comprimida,
precisamente por un suéter que de pronto ya queda muy pequeño. Para ese paciente la verdad es que es bastante incómodo e incluso puede llegar a ser hasta doloroso. Si el paciente, por ejemplo, le piden un registro o le piden un seguimiento de tensión arterial, se hace necesario que esta medición de la tensión arterial se haga cuando el paciente no esté bajo ningún estímulo farmacológico. Entonces, si el paciente ya venía con su tratamiento para una patología antes o incluso de esta misma siendo hipertensión, siempre se hace necesario tomar la tensión arterial antes de la aplicación de los medicamentos. Y si el paciente, por ejemplo, nos llega cansado, nos llega sudado, estresado, siempre se hace necesario que el paciente se tome sus 15 a 20 minutos de reposo y después hacer la toma. ¿Y dónde puedo tomar la tensión arterial? Podemos tomarla, que es la más común de todas, utilizando la arteria braquial. Recuerden que la arteria braquial va recorriendo la parte del brazo y recuerden que anatómicamente el brazo va desde el hombro hasta el codo. Entonces, básicamente en la cara interna de esa sección de el brazo podemos encontrar la arteria braquial. El brazalete se coloca cuatro dedos por encima del pliegue del codo y se coloca entonces el fonendo donde se palpe la frecuencia cardíaca, es decir, donde sintamos la palpitación de la arteria. Allí debemos colocar la campana del fonendoscopio. Entonces, esta es una manera que es la más común y la más tradicional de tomar la tensión arterial. Pero hay otras formas, así como ustedes lo ven ahí en la imagen, que son un poco menos comunes, son menos ortodoxas, por decirlo de alguna manera, pero nos puede servir este conocimiento por si de pronto algún paciente puede que le falte extremidades, ¿cierto? O puede ser ambos brazos, por ejemplo, y pues dónde le tomaríamos la tensión arterial. En ese caso, por ejemplo, lo que podríamos optar es por tomarle la tensión arterial, bien sea colocando el brazalete a nivel del tobillo, ¿cierto? Y hacer la palpación con el fonendo, pero a nivel de la arteria pedia, es decir, aquí en el pulso pedio, ¿cierto? Aquí, que nosotros ya lo vimos anteriormente cuál es ese pulso. O bien lo podemos tomar o podemos colocar el brazalete a nivel del muslo, por ejemplo, por encima de la rodilla, aproximadamente unos 3 o 4 centímetros de la rodilla, y poder palpar lo que es el pulso popitleo, ¿cierto? O la arteria popitlea. Entonces podemos utilizar esa arteria para hacer la palpación de la tensión arterial. O de manera más convencional, si no nos queremos ir a las extremidades inferiores, de la manera más convencional, la que les había dicho al principio, a nivel de la cara interna del codo, ¿cierto? En la cara interna, o bien a nivel de la muñeca, ¿cierto? Colocando el brazalete, digamos que a 4 centímetros de distancia de la muñeca, y podemos palpar la arteria radial, que es la que entre las dos se palpa más y se escucha más, porque esta arteria es un poco más gruesecita. Entonces, esta arteria nos sirve perfectamente también para hacer la toma de la tensión arterial. Entonces, como se dan cuenta, no es necesario utilizar siempre el mismo sitio para poder hacer la toma de la tensión arterial. También puedo diversificarme un poco con la toma. El paciente, al momento de que yo le tome la tensión arterial, y en especial esta posición es la que se debe adoptar cuando el paciente tiene consigo lo que es la utilización del tensiómetro digital. El tensiómetro digital sí se requiere que el paciente no hable, que esté sentado, que esté tranquilo, es decir, que cumpla con todas estas condiciones para que la tensión arterial sea lo más fidedigna posible, lo más cerca a la realidad posible. Entonces el paciente tiene que saber tomarse la tensión arterial con estos elementos, porque si se coloca mal el brazo o adopta una posición que no es la adecuada, obviamente que el tensiómetro puede dar una cifra tensional que no es fidedigna, y eso es lo que no queremos para nada.
Si voy a utilizar un tensiómetro convencional, que es este que ustedes ven ahí en pantalla, pues obviamente que yo tengo que escoger en qué parte del área del cuerpo del paciente voy a hacer la toma. Si de manera convencional yo elijo el brazo porque es el área más común, más fácil para hacer la toma, tengo que tener presente que el brazalete siempre tiene que ir 4 dedos por encima de donde yo hago la palpación. Y nunca la campana se tiene que colocar por debajo del brazalete. Porque al momento de que nosotros empecemos a llenar el brazalete, o incluso cuando ya le damos apertura a la válvula que tiene la pera, ¿cierto? Al momento de hacer salir el aire, este aire saliéndose, ¿cierto? Se puede filtrar el sonido en la campana. Y lo que nos puede hacer dificultar entonces es escuchar el sonido que tenemos que escuchar al momento de tomar la tensión arterial. Entonces no les recomiendo hacer ese tipo de prácticas. Así como ustedes lo ven aquí en pantalla, coloco el brazalete más arriba del sitio donde yo voy a tocar o donde yo voy a palpar la arteria. ¿Y cuáles son las alteraciones de la tensión arterial? Encontramos, por ejemplo, la hipotensión arterial, que es el descenso por cifras tensionales bajas a lo convencional. Y la hipertensión arterial fue lo que habíamos establecido en un principio, que es cuando la tensión arterial se encuentra por encima de los valores normales. Pero a esta, digamos que a esta definición yo le agrego el hecho de no solamente que esté por debajo o por encima de lo habitual, sino que también, como les decía antes, que tenemos que tener en cuenta mucho la idiosincrasia del paciente. Por lo tanto, yo tengo que establecer cuál es la tensión arterial normal para ese paciente y a partir de ese punto arrancar si el paciente tiene una hipotensión o una hipertensión. Nos vamos entonces con el siguiente signo vital, que sería la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de veces que respira una persona en un minuto. Y cuando hablamos de cuántas veces respira, recordemos que la frecuencia respiratoria es un ciclo. Está constituido por una fase de inhalación y otra fase, por decirlo de alguna manera, que es de exhalación. Entonces, cuando uno inhala y exhala es un ciclo de frecuencia respiratoria. Por lo tanto, se cuenta siempre como 1. La inhalación y la exhalación se cuenta como 1. Entonces, si yo respiro, tomo aire por la nariz, tengo que esperar a soltar el aire, es decir, que se dé el proceso de la expiración para poder contar una frecuencia respiratoria. No puedo separar los movimientos del ciclo, ¿cierto?, como lo que es y contar la inhalación como una y la exhalación como otra. No, eso es totalmente incorrecto. Esto es lo que les decía, un proceso, es decir, como nuestra respiración va en ciclos, un proceso de inspiración y otro proceso de expiración, pues entonces toda esta parte en conjunto, es decir, cuando alguien inhala y exhala, es un ciclo respiratorio. Por lo tanto, comienza a contar 1, 2, 3 y así nos vamos. ¿Y cuáles serían los valores normales de las respiraciones, por ejemplo, en estos rangos de edad? Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar en esta tablita con las respiraciones por minuto. Cuando hablo por minuto es en 60 segundos. Entonces hay que tenerlo muy presente. Por ejemplo, la población adulta, que es una de las poblaciones que más se utiliza o como que más uno tiene contacto, ¿cierto?, puede estar en una frecuencia respiratoria entre los 15 y los 20. Aunque hay una literatura que lo lleva desde los 18 hasta los 20, ¿cierto? Respiraciones por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente tiene que tener un rango entre 15 o 18 a 20 respiraciones en un minuto, teniendo en cuenta, como le dije anteriormente, que un proceso de respiración va una inhalación y una exhalación. En conjunto, cuando se hace ese ciclo, es una sola respiración. ¿Y cómo se mide entonces la frecuencia respiratoria? La frecuencia respiratoria, la verdad es que es muy fácil de tomar. Yo puedo utilizar el fonendoscopio y auscultar al paciente en el pecho
y sentir los ruidos respiratorios que el paciente, cada vez que el paciente respira, se escuchan allí. O de plano puedo hacer creer al paciente que le estoy tomando la frecuencia cardíaca, pero puedo mirar su pecho. Y al momento de que el paciente inhale y exhale, ya yo cuento 1. Entonces inhala, exhala, cuento 2. Inhala, exhala, cuento 3. Y así voy por un minuto completo. Y esa numeración o la cantidad de veces que yo lo vi respirar sería la frecuencia respiratoria en un minuto. La frecuencia respiratoria tiene unas alteraciones que son importantes que ustedes conozcan. La primera que nosotros o que vemos aquí en pantalla sería la eupnea. Aunque entendiendo la eupnea no como una alteración, de hecho esto es lo que se espera que los pacientes tengan una frecuencia respiratoria normal, no esté alterada para nada. Entonces esta frecuencia respiratoria normal es lo que se conoce como eupnea. A partir de aquí sí vamos a ver entonces cuáles serían las alteraciones. La primera alteración sería la bradipnea. La bradipnea es la frecuencia respiratoria por debajo de lo habitual, de acuerdo a la población etaria que estaríamos trabajando. Recuerden que les había mencionado antes que los adultos están entre una frecuencia respiratoria entre los 18 o 16 hasta los 20 respiraciones por minuto. Entonces, una bradipnea en un paciente adulto sería cuando alcanzase un nivel de frecuencia respiratoria en un minuto menor al que acabo de mencionar. Y caso contrario sería la taquipnea, ¿cierto? Que ese término o ese prefijo taqui hace referencia a mucho o a elevado. Entonces, pues se podría entender que es el aumento de la frecuencia respiratoria en el paciente en un minuto, por encima de lo normal. Encontramos también otro término que es la disnea. La disnea es la dificultad para respirar. Esta disnea, por ejemplo, la podemos ver muy marcada en aquellos pacientes, por ejemplo, que son asmáticos. Cuando tienen una crisis asmática, se les dificulta muchísimo respirar, precisamente por ese proceso inflamatorio que tienen a nivel pulmonar. Entonces, cuando el paciente se le dificulta muchísimo mantener una respiración normal, la llamamos disnea. Encontramos también otra terminología que sería la apnea. La apnea es una suspensión temporal no superior a 10 segundos de la respiración. La apnea más popular que nosotros podemos ver es lo que se conoce como apnea del sueño, que quiere decir que el paciente en medio de su ciclo de sueño tiene estos episodios de apnea, es decir, estos episodios en donde deja de respirar, ¿cierto? Por este lapso de tiempo, aproximadamente unos 10 segundos, y en automático el cuerpo envía una señal como de alarma, como de alerta, para que se despierte, ¿cierto? Para poder respirar, porque el paciente literalmente no respira durante ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas cuando tienen esa apnea del sueño? Que si no son tratados de manera adecuada con el paso del tiempo, son personas que van a tener trastornos del sueño, son personas que empezarán a tener problemas también a nivel de las vías respiratorias y sobre todo a nivel cardíaco e incluso también a nivel cerebral, porque el cuerpo no entra en esta fase del periodo de sueño reparador, el sueño REM. Entonces es esa parte del sueño que nos permite a nosotros repararnos, de alguna manera descansar, pero de manera placentera, ¿cierto? Un sueño muy reparador. Entonces estas apneas en algún punto pueden llegar a ser muy peligrosas si no se atienden de manera oportuna. Encontramos otra terminología que es la ortopnea. La ortopnea es la dificultad para respirar estando acostado. Y cuando hablo de estar acostado es estar en decúbito dorsal. No hablo de en decúbito lateral ni nada por el estilo. Solamente en decúbito dorsal. ¿Y quiénes son las personas que se les dificulta respirar de esta manera? Por ejemplo, mujeres embarazadas que tienen su embarazo bastante avanzado. Es decir, mujeres que ya están sobre las 37 semanas, 38 semanas,
que tienen un abdomen muy protuberante y que al momento de que se acuesten y se tumben por completo en una posición de cúbito dorsal, el peso de su abdomen va a recaer sobre el diafragma, ¿cierto? Va prácticamente a caer sobre el pecho, lo que le va a impedir respirar con normalidad mientras se encuentra con esa posición. Estos mismos pacientes, por ejemplo, que tienen este tipo de problemas son aquellos pacientes que son muy obesos o que tienen muchísimo sobrepeso y que cuentan con un abdomen bastante prominente, es decir, ese tejido adiposo acumulado se acumula muchísimo en el área del abdomen, que por cierto ese tipo de grasa o distribución de grasa es bastante peligroso para el corazón. Entre más centímetros de cintura tengamos, más riesgo cardíaco tenemos. Entonces, pues básicamente a estas personas que tienen obesidad también se les cuesta dormir completamente tumbados o respirar completamente tumbados en posición dorsal, precisamente por el sobrepeso que manejan. Hay otro concepto, por ejemplo, que es la cianosis. La cianosis es la coloración azulada o amoratada de la piel. Pero esta coloración azulada o moratada es debido precisamente a la falta de irrigación sanguínea, de saturación de oxígeno a nivel de un tejido. Es como el típico caso que nosotros, pues siendo niños, le cogíamos las cosas a la mamá e íbamos hasta la cajita de los hilos, cogíamos un hilito y apretábamos muy fuerte el extremo de un dedo para verlo cambiar de color. Nosotros al momento de que cambiamos de color el dedo por tener ese dedo bien ajustado, bien apretado con ese hilo, podemos notar que inicialmente el tejido o el dedo se coloca como rojo, luego se torna como azul, luego morado, y si persiste esa, digamos que esa supresión del riego sanguíneo hacia ese tejido, con el pasar del tiempo, si eso es permanente, puede hacer morir ese tejido, es decir, ese tejido va a ser un tejido necrotizado, va a tener el aspecto o el color totalmente negro, que nos indica que ese tejido pues definitivamente ya no hay reversa, ya murió por falta de riego sanguíneo. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente con cianosis, que por cierto la cianosis puede verse, por ejemplo, alrededor de los labios, muy importante eso tenerlo en cuenta, en el pulpejo de la oreja, ¿cierto? En el lóbulo de la oreja, en la punta de la nariz y en las extremidades o en los extremos de los dedos de las manos y los pies e incluso en las uñas. Entonces es el típico caso, por ejemplo, cuando vamos a playa, estamos en la playa todo el día, estamos mojados y cuando ya empieza a caer la temperatura para hacerle paso a la noche, empezamos a sentir cada vez más frío. Este frío hace que, por ejemplo, tengamos esas características o esa coloración azulada en la piel en estos sitios que les acabo de mostrar. Entonces, de alguna manera es una cianosis también. Existen otros aspectos que es otra clasificación de aspectos de alteraciones a nivel de la respiración, que es esta que vemos aquí en pantalla. Hay una respiración que se llama Cheyne-Stokes. Me disculpan la pronunciación, la verdad es que no sé cómo se lee, pero supongo que se lee así, Cheyne-Stokes, ¿cierto? Que es una respiración muy característica, o sea, eso es un patrón de respiración que está caracterizado básicamente por periodos de apnea que se alternan con una respiración muy profunda, pero rápida. Es decir, el paciente tiene episodios en los que no respira para nada porque tiene apnea y los combina con periodos de respiración profunda pero rápida, como si tuviera taquipnea. Entonces, estas variaciones entre apneas y taquipneas, por decirlo de alguna manera, es lo que se conoce como respiración de Cheyne-Stokes. Hay otra respiración que es la respiración de Kussmaul, creo que se lee así también. Es un tipo de respiración que es profunda pero forzada. Es decir, que el paciente pareciera que está ávido
de respirar, es decir, tiene hambre de respirar, que tiene que hacer esas respiraciones muy, pero muy, muy profundas, pero son forzadas, es decir, no salen de manera natural, por decirlo de alguna manera. Y este tipo de respiración se asocia muchísimo en aquellos pacientes que están en acidosis metabólica, es decir, que ese proceso, por ejemplo, de diabetes ha evolucionado muy desfavorablemente y terminan teniendo este tipo de cuadros o de síntomas. ¿Qué factores entonces alteran la respiración? La respiración puede verse afectada por múltiples factores. Aquí en pantallas podemos ver algunos de ellos, como por ejemplo la altitud. Personas, por ejemplo, en donde vivan, si se encuentran a una altitud menor, ¿cierto? A nivel de, digamos que a nivel del mar, por ejemplo, si esas personas que viven a nivel del mar viajan a una ciudad que se encuentra por encima del nivel del mar, obviamente que esto va a afectar su frecuencia respiratoria. Estas personas que hacen esta transición de un lugar a nivel del mar a uno por encima de el nivel del mar pueden encontrar también una disnea bastante marcada en algunas ocasiones, precisamente por esa diferencia de altitud. Entendemos que a medida que nosotros vamos subiendo en altitud, la cantidad de oxígeno disponible en el ambiente es cada vez menor. Entonces, cuando estamos a nivel del mar hay oxígeno básicamente por todos lados y podríamos decir que casi no nos esforzamos por respirar, por decirlo muy entre comillas. Así que al momento de que nosotros vamos a una altitud, es decir, vamos a un sitio que está mucho más alto, obviamente que el cuerpo necesita tomar esa fuente de oxígeno porque se necesita para vivir. Nadie vive sin oxígeno, sin respirar, ¿cierto? Al menos no los seres humanos. Entonces, pues obviamente que se necesita esa exigencia de parte del cuerpo para conseguir esa reserva de oxígeno que se necesita. Entonces, en una altitud mayor, en donde digamos que esta cantidad de oxígeno es un poco menor, pues obviamente que la persona puede encontrar, al menos por unos días, mientras se aclimatiza, ¿cierto? Algunos días puede presentar como estos episodios de taquipnea, en donde siente que se encuentra con una respiración bastante agitada, incluso hay algunos pacientes que se tornan un poco ansiosos y eso. Pero esta situación se empieza, digamos que a estabilizar a medida que el paciente ya se va acostumbrando a la altitud y pues ya después de un par de días, pues obviamente que espera pues que no sea más allá de una anécdota, ¿cierto? El ambiente. El ambiente también es un factor que puede afectar la respiración de manera positiva o negativa. El ambiente, por ejemplo, es muy parecido a lo que hablábamos ahorita de la altitud, ¿cierto? Pero también tenemos que tener presente que las temperaturas extremas también hacen que nuestra respiración se afecte, como por ejemplo el calor. El calor hace que nosotros la frecuencia respiratoria se aumente, precisamente que estamos tratando de estabilizar esa temperatura corporal. Entonces, ante la presencia de calor, el cuerpo naturalmente lo que quiere hacer o lo que va a hacer es aumentar la frecuencia respiratoria. Existe también otro elemento que es psíquico o mental, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Digamos que en algún punto recibí una noticia que me impactó muchísimo a nivel emocional y eso puede desencadenar una crisis en donde esté hiperventilando. Entonces, obviamente que esto puede alterar mi frecuencia respiratoria, obviamente que sí. El ejercicio, obviamente, y creo que todos sabemos el por qué el ejercicio es un factor predisponente para alterar la respiración. Porque obviamente que cuando estamos haciendo mucho ejercicio físico, aunque también depende del ejercicio físico que nosotros hagamos, pues obviamente que la frecuencia respiratoria, lo que naturalmente uno espera es que vaya en aumento. La presión arterial también incide en este tema de los factores que alteran la frecuencia respiratoria. Cuando hay un aumento de la tensión arterial, lo que se hace es, o lo que se mira es una disminución de la ventilación pulmonar. Es decir, hay un descenso de esa ventilación pulmonar cuando se aumenta la tensión arterial.
Y básicamente hay otros factores como por ejemplo el estilo de vida, que tienen que ver por ejemplo con el consumo de cigarros, de alcohol, de café, de sustancias como por ejemplo estimulantes, etcétera. Que eso también puede hacer que nuestra respiración aumente mucho. ¿Y cómo tomo la frecuencia respiratoria? Básicamente, lo que yo necesito es colocar el fonendo en el pecho del paciente, ¿verdad? Así como se los había mencionado antes. Podemos colocarlo con un fonendo del lado de una campana o de la otra y contar en un minuto cuántas respiraciones el paciente tiene en el lapso de esos minutos. Recuerden que una respiración es equivalente a una inspiración y una expiración. No puedo tomar cada uno de esos elementos de manera individual y contarlos como uno. No. Al momento de que yo comience a tomar la frecuencia respiratoria, siempre debo tener presente que es un ciclo de inhalación, exhalación, junto es una respiración. Nos vamos con el otro factor o otro signo vital, que es la temperatura. La temperatura básicamente se entiende como la medida de calor que presenta el cuerpo humano como tal, ¿cierto? Nosotros todos los seres humanos necesitamos o tenemos una temperatura corporal que es normal, que tiende a ser, ¿cómo podríamos decir?, caliente, que tiende a ir hacia la altura, ¿cierto?, hacia la elevación. Y aquí en esta tablita, por ejemplo, encontramos lo que son las alteraciones y la la temperatura natural o normal, más bien, de la temperatura. Entonces encontramos aquí que la temperatura normal sería entre los 36 y 37 grados, aunque hay una literatura que lleva esta temperatura de los 36.5 hacia los 37 grados centígrados. Por debajo de esa cifra podríamos considerar que el paciente puede presentar una hipotermia, y por encima de ese valor de lo que consideramos normal podemos creer que el paciente tiene una alteración con la temperatura, que puede ser fiebre, hasta fiebre muy alta o febrícula, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el paciente tiene esta elevación de la tensión o de la temperatura? Puede presentarse un aumento que se corresponde como febrícula. La febrícula no es un estado febril como tal, porque no es una temperatura que supere los 38 grados centígrados. Es básicamente desde el rango en donde termina la temperatura normal hasta los 37.9 grados centígrados. Esta febrícula es lo que popularmente las personas del común dicen: no tengo fiebre pollo. Es decir, no tengo fiebre como tal porque no estoy totalmente caliente, pero tampoco estoy sana porque tengo temperatura elevada. Entonces, cuando hablamos de febrícula, hablamos siempre que es el estado entre esos poquitos grados centígrados, entre los 37 o 37.5 hasta los 37.9 o 37.8 grados centígrados. A partir de este punto podemos decir que en el momento en el que alguien llegue a una temperatura de 38 grados centígrados, podemos entender que es fiebre. De ahí en adelante podemos considerar que todo es fiebre. El tema es el grado o los grados de temperatura elevada que pueda presentar el paciente. Obviamente que entre más alta la temperatura, pues peor para el paciente. Se puede deshidratar más fácilmente, y en el caso de los niños particularmente, la temperatura elevada sostenida en el tiempo puede generar convulsiones, e incluso también en adultos como tal ya formados, no solamente en niños. Entonces por eso es que se hace muy importante mantener un control de la temperatura. Como les decía, entonces tenemos esta parte de la febrícula, que es como, no es una fiebre como tal, pero tampoco no es que el paciente no tenga fiebre. Entonces digamos que es como una época o
como que unos grados centígrados de transición, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí comienza entonces lo que es la fiebre moderada, la fiebre alta, la fiebre muy alta y lo que es básicamente la hipertermia, que básicamente es un estado en el cual la temperatura es tan elevada, ¿cierto?, que supera los 41 grados centígrados. ¿Y dónde tomo la temperatura? De manera convencional, estos son los sitios en donde habitualmente nosotros podemos tomar la tensión arterial. Una de las más conocidas es la temperatura oral, pero la temperatura oral, precisamente por el tema del tipo de termómetro que vayamos a utilizar, pues ya no se recomienda, al igual que la toma de la temperatura anal. Así que esa parte no la podemos, ya prácticamente ya esa área no se usa para la toma de la temperatura, al igual que la oral. Podemos tomar también en la frente, que sería a través de este termómetro infrarrojo. Una de las más comunes, por ejemplo, es el axilar, es la temperatura axilar, y también se puede tomar la temperatura en el oído del niño en este caso. ¿Y con qué tomo la temperatura? Yo tomo la temperatura con un termómetro y existen varios termómetros en el mercado con los cuales yo puedo hacer esta medición. Por ejemplo, encuentro este termómetro que es de mercurio, que todo este termómetro, una de las desventajas que tiene es que es muy frágil, tiene uno que cuidarlo muchísimo porque si no se revienta. Y al momento en el que se revienta o se rompa, ustedes van a ver un montón de bolitas así de mercurio, porque eso es mercurio, así que mucho cuidado con el manejo que le dan a estas disposiciones o a estos desechos, porque ustedes saben que el mercurio es una sustancia tóxica para el cuerpo. Entonces, lo ideal sería recoger esas bolitas de mercurio no directamente con nuestra piel, sino que busquemos, no sé, una escoba, una pala, o nos colocamos guantes precisamente para evitar tener contacto directo con estas sustancias. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver el termómetro. El termómetro que tiene aquí justo en la mitad, aquí en la lineecita, va a tener una lineecita que nos va a indicar hasta dónde llega la temperatura del paciente. Entonces esta parte tenemos que tenerla muy presente. El termómetro, se me ha pegado, disculpe, esa palabra del tensiómetro. El termómetro, como les decía, al menos el de mercurio, tiene una particularidad y es que tiene un bulbo, que es este. Este bulbo es el que nosotros necesitamos colocar en el área del cuerpo donde vayamos a hacer la medición de la temperatura. Entonces, por ejemplo, si le voy a tomar la temperatura axilar a un paciente, obviamente que lo que voy a ingresar dentro de su axila es este bulbo. Tenemos que tener la precaución de que al momento de quitar este termómetro, no lo puedo tomar el termómetro por aquí, por el bulbo, precisamente porque esa parte está contaminada, porque esa fue la parte que le coloqué al paciente allí, ¿cierto? Al menos en este caso en la axila. Y segundo, porque al momento de yo tocar después de hacer la lectura y lo toco por aquí, por este extremo donde está el bulbo, mi propio calor corporal va a alterar la toma que le hice al paciente. Entonces, la forma correcta de manipular este termómetro es manipulándolos aquí del cuerpo, nunca del bulbo. Nunca se manipula el tensiómetro el termómetro del lado del bulbo, siempre por el cuerpo, por aquí de este lado. Existe también estos termómetros digitales, por ejemplo. Estos termómetros digitales, la verdad es que no se demoran nada en hacer la lectura. Si yo comparo este termómetro con el termómetro de mercurio, el que acabamos de ver, pues obviamente que este termómetro me da la lectura en un par de segundos, mientras que dependiendo en donde yo coloque el termómetro de mercurio, así me puedo demorar.
Por ejemplo, si yo le colocase el termómetro en la axila, yo debería esperar aproximadamente 5 minutos para poder hacer la toma de la temperatura. Cosa que, por ejemplo, si yo tuviese este termómetro que es digital, pues obviamente esto me lo da en cuestión de segundos. Y ni de qué hablar, por ejemplo, con estos termómetros que son de infrarrojo, que creo que nosotros todos nos familiarizamos muchísimo con estos termómetros por allá, como en el 2020, en el 2021, y todos sabemos el por qué. Entonces, pues esto fue bastante popular en su momento, y creo que ya sabemos todos lo que esto significa. Básicamente yo puedo hacer la lectura con este termómetro en cualquier superficie del cuerpo que se encuentre descubierta, eso sí, descubierta. Entonces yo puedo tomarle la temperatura en la frente, aquí en la parte interna del pecho, ¿cierto? O en los brazos si los tengo descubiertos, no hay ningún problema. También encuentro este otro termómetro que es como una cinta térmica, que básicamente al momento de yo colocar o que se la coloquen al paciente y esperar unos 15 minutos, 10 minutos, digamos que estos cuadritos que ustedes ven allí se van a teñir, y cuando ya llega al tope manda como si fuese una señal, ¿cierto? Y se marca en donde sea que esté la temperatura del niño en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí podemos encontrar temperaturas de 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Digamos que el niño, cuando pasaron el par de horas, cuando pasó y se le colocó ya este termómetro, pues marcó aquí donde dice 37. Aquí marcó. Entonces aquí ustedes van a ver en este cuadrito un número que es la temperatura que tenía el niño en el momento en que se hizo la lectura. Entonces aquí podemos ver perfectamente, va a salir cuál es la temperatura que maneja el niño. La frecuencia cardíaca se identifica o se define como aquel valor o el número de veces que late el corazón en un minuto. Tenemos que tener de referencia siempre que estos valores serían en un minuto. Entonces el número de veces en que el corazón de una persona late en un minuto sería su frecuencia cardíaca. Esto obviamente va a variar dependiendo de la edad de los pacientes, que esa es una de las alteraciones bastante fundamentales. A medida que nosotros envejecemos y ganamos edad cronológica, la frecuencia cardíaca se hace más lenta debido al proceso de envejecimiento que es pues prácticamente irreversible e inevitable. ¿En dónde podríamos tomar entonces la frecuencia cardíaca? En nuestro cuerpo hay diversos puntos anatómicos en los cuales nosotros podemos hacer palpaciones sobre unas arterias que nos pueden indicar cuál sería la frecuencia cardíaca en una persona. Vamos a mirar entonces cada uno de ellos. ¿Cómo se toma el pulso? El pulso siempre se debe tomar con el dedo índice y con el dedo medio de nuestra mano, siempre con esos dos dedos. Y vamos a hacer una presión ligera sobre la arteria que queremos palpar. Se debe tomar siempre en un minuto completo en la medida de lo posible, en especial cuando estamos ante pacientes pediátricos. Siempre se tiene que hacer en un minuto, siempre. Esto es, digamos que no se puede cambiar. Con los adultos podemos hacer algunas excepciones, eso dependiendo también del contexto de la situación de salud del paciente. Podemos hacerlo en un cuarto de minuto y ese número que hayamos tomado al momento de realizar la toma lo podemos multiplicar por 4 y nos puede dar la frecuencia cardíaca en un minuto. O bien podríamos tomarla en medio minuto y multiplicarla por 2, exceptuando obviamente, como les acabo de mencionar, que en niños, pacientes pediátricos, siempre tenemos que tomar la frecuencia cardíaca en un minuto completo. Nunca se debe tomar el pulso con el dedo pulgar de la persona o del examinador, porque nuestro pulgar siempre tiene pulsaciones propias. Entonces al momento de utilizar ese dedo, al momento de hacer las pulsaciones o hacer la toma, siempre vamos a evidenciar es la frecuencia cardíaca del examinador y no del paciente. Así que obviamente que este es un error muy grande de tomar la frecuencia cardíaca con el dedo pulgar del examinador.
También tenemos que tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo que el paciente no debe haber tomado ni bebidas muy calientes, ni cafeinadas, ni mucho menos bebidas energizantes, porque todos este tipos de sustancias alteran por completo la frecuencia cardíaca del paciente. Si queremos hacer una medida totalmente fisiológica, necesitamos que el paciente esté lo más estabilizado posible. Así que este tipo de sustancias lo van a estabilizar, lo van a, digamos que a estimular, y va a aumentar su frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si le hacemos la toma a los pacientes bajo esta condición, obviamente que nos va a salir mucho más elevada de lo que habitualmente podría manejar el paciente su frecuencia cardíaca. Así que obviamente siempre hay que preguntarle al paciente si obviamente está en un estado consciente, si ha bebido recientemente este tipo de bebidas, y si no, pues deberíamos esperar al menos un tiempo prudente, aproximadamente unos 20 minutos a una hora, para poder hacer la toma. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la actividad física. El paciente tiene que haber tenido al menos 10 a 15 minutos de reposo para poder hacer la toma de la frecuencia cardíaca. No podemos tomar esta frecuencia cardíaca con el paciente habiendo hecho recientemente una actividad física intensa, puesto que esa también va a alterar el resultado de la toma. Ahora sí nos vamos entonces a los diversos puntos en los que podemos tomar la frecuencia cardíaca. El primer pulso que encontramos de manera cefalocaudal sería el pulso temporal. El pulso temporal lo podemos ubicar específicamente en la parte lateral de nuestra cabeza, sobre el hueso temporal, básicamente, que es una ramificación directa de lo que viene siendo nuestra carótida, que es prácticamente la arteria que se irriga a nivel del cuello. Entonces, este pulso es bastante común, bastante popular. De hecho, lo podemos ubicar fácilmente cuando tenemos una cefalea muy intensa, un dolor de cabeza muy intenso, que naturalmente siempre optamos por colocar nuestras manos en nuestra sien, y allí justamente en donde ese lugar donde palpita es precisamente ese pulso carotidio. Recuerden siempre que debemos debemos realizar la toma con el dedo índice y con el dedo medio de nuestros dedos, de nuestra mano. Existe otro pulso que es el pulso facial. El pulso facial se encuentra a nivel del tercio medio de nuestra mandíbula. Esta también es una ramificación de la carótida, así que podríamos ubicarla así como lo ven en la imagen, que es la ilustración verde que se nota allí. Este pulso, si bien es un poquito menos frecuente su uso, sí también debemos tener presente de que existe, porque obviamente que hay algunas personas que de pronto incluso hasta olvidan de su existencia. Este pulso no es de uso común, pero pues obviamente que es un pulso que también podremos ubicar en algunas situaciones que lo amerite el paciente de salud, y lo podemos ubicar así como lo ven en la imagen, en el tercio medio de la mandíbula, obviamente que ambos lados de la cara. El pulso carotidio, que es el pulso más común y el que se utiliza en estados de urgencia del paciente, en estados de emergencia, por ejemplo ante un paro cardíaco o un cese respiratorio. Este pulso es muy utilizado a nivel de emergencias, y este es el pulso que se verifica, por ejemplo, cuando estamos haciendo maniobras de RCP. Fisiológicamente hablando, este es el último pulso que debería perderse al momento de que la persona pues fallece. Así que damos por entendido que si una persona pierde este pulso, entendemos que fisiológicamente, al menos hablando, está fallecida, o sea, ha fallecido, ha muerto. Entonces este pulso es muy importante. ¿Dónde lo podemos ubicar? Lo podemos ubicar al lado de nuestro cuello, al lado y lado del cuello, por delante del músculo esternocleidomastoideo, justo al lado que se coloca ahí en la fosa junto con el hueso ioides. Para este pulso es muy importante tener presente que no podemos palpar los dos pulsos en ambas caras o en ambos lados del cuello al mismo tiempo, porque esto puede favorecer la falta de irrigación sanguínea hacia el cerebro y producir desmayo, prácticamente un desvanecimiento del paciente. Así que si al momento de magnificar o de verificar este pulso, siempre se debe hacer de un solo lado del cuello. Tenemos el otro pulso, que es el pulso apical. Este pulso apical más que todo se utiliza en niños, en pediatría,
básicamente porque en ellos se hace una, digamos que una revisión directa de lo que es la frecuencia cardíaca. En los niños este pulso apical se revisa sobre la tetilla izquierda de su torso junto con un estetoscopio. Este pulso, si no lo podemos palpar, no lo podemos utilizar nuestras manos, sí se hace necesario el uso del estetoscopio, bastante, sí se requiere el uso. En adultos también se puede palpar, pero es un poco menos frecuente su uso y se tiene que utilizar sobre el ápex del corazón, más o menos como en el quinto espacio intercostal, para poder ubicar este pulso en los adultos. Aunque obviamente que en los adultos, como tenemos otro tipo de medidas para la ubicación de la frecuencia cardíaca, este pulso la verdad es que se utiliza muchísimo menos en adultos que en niños. Tenemos el siguiente pulso, que es el pulso axilar. Así como su nombre lo indica, se encuentra ubicado en la fosa de nuestras axilas, en ambos brazos, ¿cierto? En la línea medio axilar. Y básicamente lo que podemos hacer es palparlo de manera muy profunda allí en la axila para poder hacer la inspección o la palpación de la arteria axilar. Encontramos también lo que es el pulso braquial o el pulso humeral, que es el mismo pulso. Este pulso lo podemos ubicar en lo que es en la cara interna del antebrazo, del brazo. Recuerden que anatómicamente el brazo es lo que se tiene entendido desde la parte del hombro hasta el codo, mientras que del codo a la muñeca sería el antebrazo. Entonces este pulso lo podríamos ubicar en la cara interna del brazo, así como lo ven en la imagen. Y aquí también, por ejemplo, con los niños sí podemos hacer un poco más de énfasis. Podemos ubicarlo, por ejemplo, en una superficie plana, colocando así como si estuviesen flexionando o levantando pesas, y colocarlo de manera bastante fuertecita, firme los dedos en la cara interna del brazo para poder hacer la palpación de manera más directa. Tenemos el siguiente pulso, que es el pulso radial. Este es el pulso más fuerte que nosotros podemos ubicar a nivel de la muñeca y siempre se tiene que ubicar en dirección hacia el pulgar. Recuerden que a nivel del antebrazo tenemos dos huesos, que es el cúbito y el radio. Entonces esta arteria, que es la arteria radial, va en dirección hacia el pulgar. Entonces justo hacia ese nivel es que tenemos que ubicarla, tal cual así como lo ven en la imagen. Recuerden que es muy importante tomar el pulso con el dedo índice y el dedo medio, nunca con el pulgar. En el mismo muñeca podremos encontrar otro pulso, que es el pulso cubital, que sería justamente en el sitio contrario donde haríamos la palpación del pulso radial. Esta sería, o se podría palpar en dirección hacia el dedo índice, el dedo meñique de nuestra mano o de la mano del paciente, y se reutiliza de la misma manera. Con el dedo índice y con el dedo medio se realiza la palpación. Encontramos también el pulso femoral. El pulso femoral se encuentra en la zona inguinal del paciente, como en el tercio medio más o menos, ¿cierto? Que es una de las arterias principales que irrigan nuestros miembros inferiores. Lo podemos hacer la palpación aquí en el pliegue inguinal, a nivel del torso medio más o menos, a nivel de, digamos que la parte media, y hacer una inspección profunda, sobre todo si el paciente cuenta con mucha masa o mucho volumen a nivel de este sitio, ¿cierto? Por ejemplo, en aquellos pacientes que son obesos o que tienen mucho sobrepeso, es muy importante hacer, si necesitamos hacer esta palpación aquí en este pulso, debemos hacerlo con mucha firmeza, porque obviamente pues la capa de la grasa que tiene la piel nos va a impedir llegar hasta las arterias. Entonces sí se requiere hacer una presión mucho más profunda en aquellos pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, versus los que tienen menos peso o un peso normal para su estatura. El pulso popliteo es el que se consigue o el que podemos encontrar por detrás de la rodilla, en nuestra fosa, justo así como lo ven en la imagen. Allí podemos palpar muy bien el pulso, pero debemos hacerlo siempre con el paciente acostado en decúbito dorsal,
con la pierna flexionada más o menos en un ángulo de 30 a 40 grados aproximadamente, para hacer mejor la palpación de la arteria. Existe también el otro pulso, que es el pulso tibial posterior, que este lo podemos encontrar en los maleolos del tobillo, en la parte posterior de los maleolos, así como lo ven en la imagen, y allí precisamente se puede ubicar más fácilmente este pulso. Y por último encontramos el pulso medio, que estaría en el dorso del pie, más que todo, que irrigaría, que es la arteria dorsal del pie. Podemos encontrarlo ahí muy fácilmente. Para ubicar este pulso podríamos ubicarlo más o menos en la zona donde habitualmente nacen los vellos, en la parte del pie del paciente. Entonces podemos hacer una palpación bastante directa allí. Es un poco, digamos que este pulso es bastante fácil de ubicar, porque por todas las irrigaciones o por la forma anatómica que tiene nuestro pie, que tenemos bastante presencia de huesos, la arteria es bastante, digamos que fácil de palpar, porque la podemos encontrar muy fácilmente. Encontramos en pantalla lo que son los valores normales de la frecuencia cardíaca. Al inicio de esta conversación les había comentado que a medida que nosotros envejecemos, nuestra frecuencia cardíaca tiende a disminuir, así que aquí es bastante evidente. Comparemos, por ejemplo, los valores de recién nacido, que sería entre 120 a 140 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir? Que un recién nacido, de manera habitual, de manera fisiológica, va a tener una frecuencia cardíaca en este rango de numeración. Sería entre los 120 a 140 latidos por minuto. Versus si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con el adulto, que sería una frecuencia cardíaca entre 60 y 80 latidos por minuto. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las edades de los pacientes que nosotros estamos atendiendo, porque de acuerdo a estos parámetros, que son los fisiológicos normales, podemos poder hacer la detección de alteraciones, bien sea por encima de la frecuencia cardíaca normal o por debajo de la frecuencia cardíaca normal. Entonces, por ejemplo, si tengo a un recién nacido que llegase a tener la frecuencia cardíaca semejante o igual a la de un adulto, estaría en una condición de bradicardia, es decir, que estaría muy por debajo de su valor normal fisiológico de frecuencia cardíaca. O por ejemplo, que si tengo a un adulto que llegase a presentar la frecuencia cardíaca de un recién nacido, estaríamos entonces ante una taquicardia, porque estaría por encima de los valores normales que se encuentran o que se dan para una persona adulta. Entonces, por esto es que se hace muy importante saber y conocer, memorizar incluso, cuáles son los valores de frecuencia cardíaca normales de acuerdo a los rangos etarios de las poblaciones que nosotros vamos a hacer la atención en salud. Entonces tenemos, por ejemplo, los valores de recién nacido, que sería entre 120 a 140 latidos por minuto. Recuerden que los recién nacidos, a nivel de medicina o a nivel de lo que es el contacto de médico clínico, es todo aquel niño desde su nacimiento hasta el primer mes de vida. Luego de que el niño cumpla el siguiente mes, es decir, pase de un mes de vida, ya no sería recién nacido, sino un lactante menor. Recuerden que los lactantes menores irían entonces desde los 2 meses hasta 1 año de edad. Este grupo poblacional estaría con un rango de frecuencia cardíaca normal entre los 100 y 130 latidos por minuto. Vamos entonces ahora con los lactantes mayores, que la definición sería todo niño que está entre 1 año y los 2 años de edad, ¿cierto? Porque se supone que los niños de 2 hasta los 2 años deberían recibir la lactancia materna. Estos niños estarían, o estos rangos etarios estarían entonces con una frecuencia cardíaca entre los 100 y 120 latidos por minuto. Nos vamos entonces con los niños en etapa preescolar, que sería entre los 2 y 5 años de edad, ¿cierto? Que sería entre los 80 y 120 latidos por minuto. La infancia media, que sería lo que se conoce aquí en Colombia como la segunda infancia, que sería a partir de los 6 años hasta aproximadamente entrada a la adolescencia, que sería entre los 10 y 11 años aproximadamente. Entonces sería entre una frecuencia cardíaca para este grupo etario entre los 80 y 100 latidos por minuto. Los adolescentes entre los 70 y 80, aunque hay alguna literatura que trata a los adolescentes ya como si fuesen adultos como tal, ¿verdad? Entonces podríamos encajar aquí a los adolescentes y adultos también.
Hay otra literatura que encaja a los adultos en un valor de frecuencia cardíaca entre los 70 u 80 latidos por minuto hasta los 100 latidos por minuto. Pero un adulto que alcance una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto o más, ya estaríamos ante una situación de taquicardia. Por lo tanto, no podríamos entender que digamos que es un valor fisiológico normal en un adulto tener una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Entonces, más o menos la literatura nos dice que puede ser entre los 60 a 80 latidos por minuto. ¿Y qué alteraciones entonces podríamos ubicar con la frecuencia cardíaca? Podemos ubicar que la frecuencia cardíaca presenta algunas alteraciones, es decir, las alteraciones estarían correspondidas por el rango de frecuencias por encima o por debajo de lo que nosotros acabamos de ver como parámetros normales. Entonces, por ejemplo, cuando la frecuencia cardíaca está por encima de los valores normales de acuerdo a los rangos etarios de las edades, se considera como taquicardia. La taquicardia entonces la podríamos definir como el aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, el corazón late mucho más rápido de lo que habitualmente debería latir, de acuerdo a el parámetro de la edad. Las taquicardias deberíamos tener en consideración a qué se vienen originadas, porque por ejemplo las taquicardias pueden ser originadas por una actividad física, pueden darse por estimulaciones de sustancias como por ejemplo la que vimos anteriormente, el café o bebidas energizantes, e incluso algunas sustancias psicoactivas, ¿cierto? O incluso también ante una respuesta emocional ante una noticia, por ejemplo, no sé, el fallecimiento de alguien o de pronto una noticia que exalta muchísimo al paciente. Puede ocasionar estos episodios de taquicardia. Cuando las taquicardias no son bajo estas situaciones, ya sí se hace necesario evidenciar o diagnosticar a qué se podrían dar, porque podrían ser diversas patologías o los primeros síntomas de enfermedad cardíaca que necesitan ser atendidos, y mucho más si de pronto el paciente ya tiene condiciones preexistentes o factores de riesgo preexistentes que nos hagan sospechar de que efectivamente este tipo de estimulación a nivel del corazón no son fisiológicos, sino más que todo patológicos. Y encontramos la otra alteración, que sería la bradicardia, entendiéndose como la bradicardia como la disminución de los latidos del corazón por debajo de los parámetros normales, de los parámetros que ya vimos anteriormente, ¿no? Y esto puede ser, por ejemplo, una descompensación cuando la persona, por ejemplo, tiene un episodio de hipoglicemia, o también se puede dar ante casos como de deshidratación, incluso de deshidratación severa. Entonces también se hace necesario evidenciar el por qué o cuál es la causa a la cual se le puede atribuir estos síntomas de bradicardia. ¿Qué necesito entonces para hacer la toma de la frecuencia cardíaca? Necesito, por ejemplo, un reloj analógico, un reloj convencional, o en su defecto un cronómetro que me sirva para poder medir el tiempo requerido para poder tomar la frecuencia cardíaca. Recuerden que tiene que hacerse en un minuto completo, o en aquellos pacientes adultos que necesitamos pues abordar de manera más rápida, en un cuarto de minuto, y luego lo multiplico el resultado por 4, o la tomo en medio minuto y lo puedo multiplicar después por 2.